Hermanos y amigos, reciban un fraternal saludo. Déjenme decirles que para mí es realmente un privilegio poderme dirigir a ustedes a través de estos medios y le ruego al Señor que pronto podamos reunirnos nuevamente presencialmente. Les pido que me acompañen en oración. Amado Padre, Señor, te damos gracias en este día. Gracias te damos porque tú nos has sostenido, porque tú nos has provisto de todas nuestras necesidades, porque tú, Señor, en medio de las dificultades, nos permites hoy, a través de estos medios, recibir tus enseñanzas, recibir el mensaje de tu Evangelio. Gracias, Dios, por este momento y este espacio, y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe para que nos des el entendimiento, nos des la comprensión de tu mensaje, Señor. Y te ruego que utilices a este tu siervo para que sea predicado únicamente tu mensaje, el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, ya venimos hace algún tiempo tratando cada uno de los atributos de Dios en una serie que hemos iniciado desde la iglesia con cada uno de los maestros de la escuela dominical. Y hoy vamos a tratar un atributo que es verdaderamente extenso, que es muy controversial, que es muchas veces difícil de digerir en su plenitud, pero que es fundamental, sobre todo ante una pregunta que hoy todos nos hacemos. En medio de una pandemia que ha generado caos y que ha trastocado nuestras vidas, en medio de un caos social y político, cuando han sido cuestionadas todas las autoridades sobre la tierra, cuando no se tiene claro quién es el que tiene el control. Entonces nos preguntamos, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Y si tú eres creyente, vas a responder a la pregunta de manera rápida. Vas a decir, es Dios, porque Dios es soberano. ¿Pero entendemos realmente el concepto de la soberanía de Dios? Bueno, hoy vamos a procurar hacer un acercamiento en este poco tiempo que tenemos en cada uno de los aspectos que tocan la soberanía de Dios. Vamos a iniciar con entender el concepto bíblico de la soberanía y vamos a tomar para ello también un pasaje estrictamente, que es el pasaje de Daniel, capítulo 4, versículos 34-35, en el que hay una manifestación hecha por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y vamos a desglosar esta manifestación en varios temas, como allí se reconoce que Dios es eternamente soberano, 1. 2, vamos a mirar cómo es que no hay nadie que pueda igualar la autoridad de Dios. 3, miraremos que la voluntad de Dios es ley y Él hace siempre lo que quiere y hace siempre su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y revisaremos cómo es que nadie puede detener su mano cuando Él toma una decisión y mucho menos cuestionar su voluntad. Finalmente revisaremos algunas aplicaciones y unas conclusiones de orden práctico. Iniciemos entonces por entender el concepto de soberanía. ¿Qué es soberanía? Bien, viene del latín super omnia, que quiere decir sobre todos. Pero realmente es un término que se desarrolla más hacia la Edad Media. Es un término que no es utilizado ni por griegos ni por romanos, sino que comienza a forjarse en medio de las discusiones filosóficas y políticas respecto de quién tenía el poder, quién era realmente el soberano. Si era la iglesia, si era el imperio romano, si era el rey, si era los grandes señores feudales, las grandes corporaciones, quién tenía el poder. Y allí se comienza a gestar este concepto de soberanía. Y asimismo, en ese mismo tiempo, es tomado entonces por la Reforma para explicar realmente lo que ya estaba concebido en las Escrituras desde el principio, y es que el único soberano realmente es Dios, y entonces se le da
el marco teológico para la explicación de este concepto. Pero debemos acercarnos a las Escrituras. Y en las Escrituras tenemos que hay distintos términos que son utilizados cuando hablamos de soberano. Si toman algún buscador de estos de Biblia en el celular o del computador y buscan la palabra soberano, van a encontrar que en algunas traducciones tiene mayor incidencia el término y en otras menos. Si nos referimos estrictamente a la versión Reina Valera, hay diversos momentos o diversos pasajes en los que se traduce la palabra soberano, pero estrictamente no viene de ese mismo término, sino de otros términos que pueden ser similares. En unas observamos el término que es utilizado en el hebreo como Dios el que está por encima de los demás. Se utiliza el término del Shaddai, también utilizan el término el Todopoderoso, el Basileus, es decir, el rey, Basileus, el rey de reyes, Curius, el señor de señores, el supremo en autoridad, o el déspota que es el único gobernante. En Apocalipsis inclusive está el término Arjón, que quiere decir el principal. Es decir, hay muchos términos que encierran el concepto global de la soberanía de Dios. Pero vamos a una definición teológica dada por el reconocido teólogo Arthur W. Pink. Dice él que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Yo aquí en este punto, de pronto, con respecto a Arthur Pink, yo le agregaría de pronto que no es solamente el ejercicio de su supremacía, sino realmente es el ejercicio de todos los atributos de Dios. Es decir, Dios es soberano porque tiene todos los atributos que ya hemos visto y otros más, pero en la soberanía podemos ver, cuando Él ejerce su soberanía en cada momento, Dios ejerce también su omnisciencia. Dios es inmutable, entonces no cambia. De esta manera ejerce la soberanía, es misericordioso, es fiel. Todos los atributos los podemos ver cómo se conjugan en este atributo de la soberanía, es el ejercicio de todos los atributos de Dios. Agrega que Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, ni está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios obra siempre y únicamente como gusta. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Fijémonos que aquí es una definición bastante profunda y toca todos los tópicos, pero yo quiero que vayamos a una definición que en lo personal considero que es la que aborda de mejor manera la soberanía de Dios, no solamente por lo que dice, sino por quién lo dice. Quiero que vayamos entonces a el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Que dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Observemos que aquí en esta declaración aborda muchos aspectos de la vida de este mundo que tocan la soberanía de Dios, o en la que podemos evidenciar la soberanía de Dios. Pero como les digo, lo más importante de esta declaración no es solamente lo que dice, sino quién lo está diciendo. Si esta declaración es hecha de pronto por alguno de los apóstoles, ok, bueno, es uno de los apóstoles. Si esta declaración es hecha por uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, bueno, pues es del profeta del Antiguo Testamento, pero no. En este caso tenemos al Rey
de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y para que entendamos un poco, debemos ir a explorar un poco quién era Nabucodonosor y qué era lo que representaba Babilonia en aquel momento. Recordemos que Babilonia, mientras que Roma no era más que unas chozas, Babilonia era una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes. Babilonia tenía ya avances científicos que asombrarían hoy a nuestro mundo moderno. Tenía un poderío militar asombroso, inigualable en aquel momento. Habían desarrollado una arquitectura que no tenía tampoco ningún par en aquel momento. Ya tenían edificaciones. De allí es de donde relatan la famosa Torre de Babel, que también nos relatan las Escrituras. Y allí también encontrábamos los jardines colgantes que mandó Nabucodonosor construir a su amante, considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y también se menciona una entrada que era absolutamente majestuosa y hecha con ladrillos esmaltados que reflejaban el cielo y le daban la imponencia a la entrada, por lo cual era llamada también la ciudad de los milagros en este mundo antiguo. Es decir, era una ciudad que era boyante, pero además que conquistó muchos territorios y entre ellos conquistó a Jerusalén. Pero la conquista no fue una conquista amigable, fue realmente una de los pasajes o de los episodios más complejos que vivió el pueblo de Israel. Encontramos esos relatos en Crónicas, en el libro de Reyes, libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones. Podemos encontrar varios apartes del drama que sufrió el pueblo de Israel a manos de Nabucodonosor, que realmente era un genocida, es decir, mató a espada a muchos israelitas, mató a muchas personas en muchos pueblos. Pero él no solamente conquistaba y tomaba ese pueblo, sino que además extinguía esa cultura. En el caso estrictamente de Jerusalén, tomó el templo, tomó las casas y las quemó, tomó la casa del rey y también la destruyó, se adueñó de las riquezas, de absolutamente todo, y llevó cautivo a todo el pueblo a Babilonia. Recordemos que uno de los que fueron llevados cautivos fue Daniel estrictamente, que es el libro en el que nos estamos refiriendo. Y allí en Daniel nos relata también algunas de las situaciones que sucedieron, y es que lo primero es que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene un sueño y nos muestra un poco la arrogancia que tenía este rey, absolutamente perverso, cruel. Y es que al tener el sueño, él llama a sus magos, astrólogos y encantadores, dicen las Escrituras, para que le digan cuál fue el sueño que tuvo y le den su interpretación, algo que era verdaderamente imposible. Imposible para el hombre, pero no para Dios. Y entonces amenaza de muerte a todos si nadie es capaz de hacerlo. Es decir, fijémonos que la palabra de él o su voluntad era ley. Lo que él quería se hacía y punto, y el que no lo hiciera moría. Es decir, era un rey absolutamente arrogante, un déspota en el contexto actual, y es cuando aparece en escena Daniel y el Señor le permite revelarle cuál fue el sueño y su interpretación. Y luego de que él reconoce ante este hecho maravilloso, reconoce que el Dios de Daniel es el Dios todopoderoso, el que conoce todo, prontamente, en lugar de humillarse delante del Dios todopoderoso, lo que hace es construir una estatua de oro para que sea adorada, una estatua de oro que lo simboliza a él, una estatua de él mismo en oro,
y cada vez que sonaran las trompetas tenía que adorarlo todo el pueblo. Y allí es cuando son envueltos en trampa para que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, al no adorar a esta estatua de oro, son llevados al horno de fuego. Y estando en el horno de fuego, Nabucodonosor se da cuenta del error que estaba cometiendo y allí puede ver a alguien que describe él como un hijo de dioses, una representación, un tipo de Cristo en este momento en la historia. Es decir, él ve realmente el milagro y ve cómo estos muchachos salen ilesos, absolutamente ilesos del horno de fuego. Y reconoce que el Dios de estos muchachos era el Dios Todopoderoso. Tiene luego un tercer sueño, y en este tercer sueño ya viene una amenaza clara. Dios está diciéndole que ha tomado una determinación, y es que si él no endereza sus pasos, ha de ser echado de entre los hombres y va a ser llevado entre las bestias. Tiene ese sueño y nuevamente Daniel le interpreta el sueño. Y lo paradójico aquí, o lo que impacta en esta historia, es que pues en efecto sucede. Cuando vamos a Daniel, vamos a mirar Daniel capítulo 4, versículo 30, dice que todo esto, es decir, el sueño en el que le fue dicho lo que había sucedido y la decisión que había tomado Dios respecto de ese reino, respecto de él, dice que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, pongan atención a lo que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es decir, estaba lleno de orgullo, estaba vanagloriándose con su capacidad, que con su mano y con su poder había construido esta gran ciudad con esas grandes riquezas, este gran poderío, y se estaba dando la gloria a sí mismo. Y entonces dice que aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y entonces viene la mano de Dios, viene la vara de Dios sobre este hombre. Lo paradójico aquí, y en este momento quiero que nos imaginemos por un momento, en el capítulo 27 de Jeremías hay un momento en el que Jeremías predica al pueblo de Jerusalén, y se acerca a los reyes, al rey Josías en ese momento, y después también lo hace con el rey Sedequías. Imaginémonos a Jeremías, el profeta Jeremías, diciendo lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi gran brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Ustedes pueden imaginarse eso por un momento. Imaginémonos la predicación de Jeremías ante el pueblo de Israel, viéndose atropellado, viéndose asesinado, destruidos los templos, y el profeta Jeremías se dirige a ellos y les dice: Jehová ha puesto a Nabucodonosor como rey y le dice que es mi siervo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hoy sería una locura alguien que llegara y dijera:
alguno de los políticos, y no va a mencionar nombres, pero que dijera alguno de estos, ponga el nombre que quiera, mi siervo, mi siervo. Realmente sería bien complejo digerir ese mensaje, ¿no? Pero en este caso así sucedió. Y en efecto, el Señor hace un trato especial, empieza a tratar de manera especial a Nabucodonosor. Dice entonces en el versículo 34 del capítulo 4, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, aquí viene entonces el reconocimiento de este rey déspota, de este rey arrogante, orgulloso, con todo el poder, el hombre más poderoso sobre la tierra en el mundo antiguo. Dice: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Bueno, ya entienden un poco más por qué la importancia de esta declaración. Vamos a analizar entonces cada uno de los apartes y las menciones que hace Nabucodonosor, los reconocimientos. Y debemos decir que lo primero es que reconoce, dice Nabucodonosor, lo primero que hace es que es humillado, ¿sí? Es humillado porque es echado entre los hombres con las bestias. Y reconoce a Dios como el único y verdadero Dios. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Es decir, reconoció que había uno más grande que él. Reconoce que realmente hay alguien que está por encima de su poder, que él no es el más poderoso, sino que el poder que tiene es porque se lo dio a alguien que es más poderoso. Y este alguien es al que él denomina el Altísimo. Y aquí utiliza un adjetivo que en hebreo es Ilai, que se define como el único y verdadero Dios con el más alto estatus y poder. Y recordemos también que Babilonia era un pueblo absolutamente idólatra. Registran los arqueólogos, más de 37 templos para diferentes dioses, hacían sacrificios. Ya tenían adelantos en astrología. Es decir, que era un pueblo pagano, idólatra. Y aquí en este contexto, él dice: Ilai, el único y verdadero Dios con el más alto estatus y poder. Este es el reconocimiento que hace. Es decir, reconoce que hay un soberano, que hay alguien que está por encima de todos y que Él es el único que tiene el poder sobre todos. Primera definición. Ahora, reconoce que este soberano, que el Dios soberano, es eterno, y dice: y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Salmos 45:6 nos dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El reino de Dios es para siempre, de principio a fin. Él gobierna sobre su creación. Él gobierna sobre todos los aspectos y durante todo el transcurso de la historia. No es como algunos piensan o como definen, que piensan que solamente Dios lo que hizo fue crear y dejó la creación. Esto los que tienen algún concepto de deidad. Pero creen que simplemente Dios creó y dejó ya el mundo al azar. No, su gobierno es eterno, de principio a fin. Dice en Éxodo 15:18, también nos dice que Jehová reinará eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Ahora, paso seguido, entiende Nabucodonosor que delante de Dios todos los hombres, incluido él, no somos nada. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
Imaginémonos por un momento. Alguna vez escuchaba un predicador que decía, hey, hay uno que se cree más grande que los demás. Y por el hecho de que se para encima de una barda más alta que los demás, cree estar más cerca del sol. Imaginémonos que alguien por un momento se para en el último piso de la Torre Colpatria y dice, yo estoy más cerca del sol. Bueno, en teoría puede que lo esté. Pero desde el sol, ¿lo alcanzaron a ver? ¿Será que alcanza esa dimensión? Desde allá, ¿será que pueden ver a ese que es el único que está parado? Los invito a que miren esas fotos de la Tierra desde lejos, a ver si desde en alguna de esas fotos se alcanza a ver la grandeza de uno de estos grandes líderes políticos, la grandeza en una foto de esas de Vladimir Putin, o tal vez de Xi Jinping, o tal vez de Donald Trump. Porque todos los habitantes de la tierra son como nada delante de Dios. Nos dice Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nos dice más adelante, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, en su presencia nadie tiene mérito alguno, nadie puede decir que es más grande, que es mejor. Nadie, porque todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero por su misericordia, solo por su misericordia, y porque es su voluntad, nos ha escogido para que tengamos un lugar en el cielo, en la vida eterna con Él. Bueno, adicionalmente, y en este mismo renglón, reconoce que Dios siempre hace su voluntad en todo, en el cielo y en la tierra. Dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Vamos a Salmos 135:6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios hace siempre su voluntad. Dios hace siempre lo que quiere. ¿Podemos entender eso? Y dice Salmo 115, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no te habrá pasado en algún momento? O tú mismo haces la pregunta, ¿dónde está Dios en estos momentos de caos? ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de la anarquía? ¿En medio de las convulsiones que hay? ¿Dónde está Dios? Y entonces, la palabra misma nos dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dios hace lo que quiere. Pero Dios también es soberano y hace lo que quiere en todas las áreas de nuestra vida y en todos los aspectos, en la tierra, en el cielo y en la tierra, absolutamente en todos los momentos. Eclesiastés 8:3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Dios gobierna aún en los corazones y en las mentes de quienes nos gobiernan.
Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace siempre lo que quiere. Dios hace su voluntad y gobierna absolutamente en todas las áreas de la vida. Recordemos que Dios fue quien ordenó el diluvio. Dios fue el que ordenó la separación de las aguas del Mar Rojo. Dios hizo llover maná del cielo. Dios envió las plagas de Egipto. Dios fue quien envió un gran pez para que recogiera a Jonás después de que fue arrojado al mar, cuando estaba desobedeciendo las instrucciones de Dios. Dios gobierna sobre su creación. Recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo, por autoridad del Padre, pudo detener una tormenta. Cómo es que le dio la orden a una higuera que se secara y se secó. Dios es poderoso sobre su creación, sobre el cielo, todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Pero aún gobierna sobre lo más pequeño. Mateo 10:29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos contados los cabellos de tu cabeza aún. La voluntad de Dios se hace y Dios gobierna sobre todo, inclusive lo que denominamos suerte o azar. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No creas que existe el azar. La suerte no existe, el azar no existe. Todo está en las manos de Dios. Recordemos también cuando Jonás, desobedeciendo las órdenes de nuestro Señor, de Jehová, toma un barco, se va hacia Tarsis, cuando le han dicho que fuera hacia Nínive, y allí en medio de la tormenta que ocurre, dice que los tripulantes echaron suertes a ver quién era el culpable de lo que estaba sucediendo. Mira, Jonás 1:7 dije, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién os ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás, porque Dios inclusive está administrando esto que denominan azar. El azar no existe. Pero también es soberano inclusive sobre los malos. Recordemos lo que sucede en el libro de Job. Recordemos cómo Satanás pide permiso o autorización para poder tocar a Job. Y el Señor le dice hasta dónde puede hacerlo. El Señor gobierna sobre Satanás. Aquí no hay una pugna entre el más fuerte, quién gana en esta guerra. No. No, así no es. Dios ya ganó y Dios gobierna aún sobre Satanás. Recordemos cómo los hermanos de José lo vendieron, pero no lo vendieron con una intención buena. Su intención era mala, llevados por el egoísmo, por la envidia, y lo vendieron, lo hicieron esclavo, y bueno, la historia es larga. Pero cuando se reencuentra con sus hermanos, recordemos que dice José a sus hermanos, les dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Dios, inclusive detrás de las maldades, el Señor está controlando y lo lleva para bien.
El Señor está administrando absolutamente todo. Isaías 45 dice, Isaías capítulo 45 versículos 5 y 7 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios es soberano sobre todo. Aún en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, veamos cómo Él también fue soberano. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estos se unieron para hacer mal, para llevar a muerte al Hijo de Dios, para llevar a muerte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así ya lo había determinado Dios desde antes. ¿Son responsables ellos? Claro que sí. Y este es un tema que no alcanzaremos a abordar hoy. Pero claramente somos responsables de nuestra maldad. Somos responsables de nuestro pecado. Somos tan responsables como Dios es soberano sobre nosotros. Son dos verdades que van juntas. Y ojalá tengamos otra oportunidad para abordarlo con mayor profundidad. Pero por ahora solamente les menciono esto. Somos responsables y cada uno de los que ha hecho maldad es responsable de lo que ha hecho delante de Dios. Pero Dios es soberano inclusive sobre esa maldad. Pero también reconoce entonces Nabucodonosor que no hay quien pueda cuestionar la voluntad de Dios y su soberanía. Dice finalizando el versículo 35, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Romanos 9, 14, 21 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Quién eres tú para altercar con Dios? ¿Por qué cuestionas a Dios sobre sus decisiones? Dios tiene el control. Dios tiene el control de la situación que estás viviendo en este momento. Dios tiene el control de la situación económica. Dios tiene el control de la situación de salud, de las dificultades que tienes en este momento, de tus dificultades económicas, familiares, espirituales. Dios tiene el control. Y hoy el llamado es a que sencillamente aceptes su voluntad. Aceptes que Dios es soberano sobre todo y que Él tiene el control. Que Dios tiene el control sobre esta pandemia y todo lo que ha impactado. ¿Quién eres tú para cuestionar las decisiones que ha tomado? ¿Quién eres tú para cuestionar
el llamado es a que aceptemos con humildad las decisiones de Dios. Dice Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? No somos nada para cuestionar realmente a Dios. Charles Spurgeon dice: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Pero al mismo tiempo, no hay doctrina más odiada por los hombres del mundo, y no hay otra verdad que hayan convertido en una pelota de fútbol como la grandiosa, estupenda y muy cierta soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Le permitirán que esté en su taller para hacer mundos y estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra y mantenga sus pilares, o que encienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas de los océanos, que siempre están en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, las criaturas rechinan sus dientes. Hoy han hecho de Dios una caricatura. Lamentablemente, cuando el ser humano hoy se acerca a Dios, no se acerca con la reverencia al soberano. El concepto de Dios se ha reducido simplemente a un genio de la lámpara que tienen aquí guardada para cuando necesitan apoyo económico. Cuando tienen dificultades, la frotan para que les sean cumplidos sus deseos. Recordemos que el genio de la lámpara era un esclavo. Es decir, que nosotros queremos ser quienes gobernemos. Pero cuando Dios realmente asume su posición de soberanía, escondemos rápidamente la lámpara y no la queremos ver más. Eso es una caricatura. El Dios de las Escrituras es un Dios todopoderoso. Es un Dios todopoderoso que tiene todo bajo control y que no va a aceptar de ninguna manera a los rebeldes, que no va a aceptar que alterques con Él, que por su única misericordia, no porque lo merezcamos, nos ha visto y nos ha dado el gran privilegio de recibir el Evangelio de salvación. El llamado hoy es que aceptemos el reino y la soberanía de Dios. Mateo 1:15 dice: después de que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio es aceptar que Dios es soberano. Es aceptar el reino de Dios. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos un evangelio de salvación para que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio hecho en esa cruz para redención de nuestros pecados, para que sean limpiadas nuestras culpas delante de Dios, delante del cual no merecemos nada, porque todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Pero por su inmensa misericordia nos vio primero y nos dice: acepten el reino de Dios. Todo lo demás será añadido. Nos dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aceptemos el reino de Dios. Quitemos de nuestras vidas todo aquello que no nos permite ver con claridad su grandeza. Quitémonos todo aquello que nos llena de orgullo. No hagamos como Nabucodonosor mirando todo lo que ha logrado y diciendo: oh,
qué grande soy, todo lo que he logrado, qué bueno soy, qué maravilloso soy. No. Tirémonos de rodillas, miremos al cielo y reconozcamos que no somos nada. Ese es el mensaje de hoy. Reconozcamos la soberanía de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tu mensaje es claro, es perfecto, porque no necesitamos intérpretes para comprenderlo. Solo te necesitamos a ti. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestra mente, y que seamos transformados por tu gracia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.